que lo somos desde hace muchos años, como yo le llamo el surrero. ¿Cómo se llama el surrero? Pedro. A Pedro lo bauticé en el año, ¿qué año, Pedro? 78. Lo bauticé en 1978. Justiniano y yo fuimos juntos a la compra de este local. Y he venido también para apoyar al padre y al hijo y a las esposas. Ellos no necesitan de mi apoyo, pero simplemente para darles las gracias por el trabajo que los dos hombres y las dos mujeres han estado haciendo aquí desde hace años. He echado de menos hoy a la esposa de Justiniano en la alabanza. A Yoli. No, a ella. Gracias, hermano. Bailaba con los himnos. Estados Unidos ha tenido 45 presidentes a lo largo de la historia desde su fundación por Washington. El número 16 fue el hombre que libertó a los esclavos, Abraham Lincoln. Cuando Lincoln estaba en el Congreso, rodeado de personas muy importantes, una mujer se distinguió del grupo y se puso a su lado. Los que estaban al lado del presidente quisieron apartarla y él dijo: dejadla, es mi madre. Ustedes conocen más al hijo que a la madre. Demos la vuelta de la historia a la Biblia. ¿Qué sabemos de la madre? ¿Cuántos sermones se predican al cabo del año de Jesús y cuántos de la Virgen María? ¿Qué sabemos realmente de María Magdalena? La Iglesia Católica ahora ya no, pero en aquella época de intransigencia religiosa que yo viví, decían: los protestantes no creen en la Virgen María. ¿Cómo no creer en la Virgen María siendo la madre de nuestro Salvador? Lo que ocurre es que de María se han dicho muchas cosas que no son verdades. Este mensaje lo voy a dedicar en dos partes. La primera parte, todos los errores que se han dicho acerca de María. La segunda parte, la Virgen María como madre. Voy a citar a personas, hombres, que han escrito y que quizás ustedes no les interese, no conozcan, pero por respeto a los miembros que están escuchándome, tengo que citar a estas personas. Lo primero que tengo que decir es que María fue virgen en el parto. No como dice la Iglesia Católica, en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto. Después del parto no. ¿Por qué no? Porque María tuvo por lo menos 6 hijos más. 6, como mínimos. Dice Mateo que cuando Jesús llegó a la tierra donde había nacido, a Nazaret, la gente que le conocía decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ya tenemos a 4. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Plural, por lo menos 2. Es decir, que María
después de dar a luz a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, según dice la Biblia, tuvo como mínimo 6 hijos más. Una mujer con 6 hijos puede seguir siendo virgen. El mismo título ya está discutido aquí. Por otro lado, se ha llamado a María intercesora. El jesuita Jesús Bujanda, dije que iba a citar libros y autores que no les van a decir nada, pero tengo que hacerlo. El jesuita Jesús Bujanda, en su libro Manual de Teología Dogmática, dice: María es la intercesora universal. No es verdad. María no es la intercesora universal. Otro jesuita, Alfonso María de Ligorio, agrega en el libro Las Glorias de María: muchas cosas se piden a Dios y no se alcanzan, se piden a María y se consiguen. Y agrega: María es puerta del cielo, porque ninguno puede entrar en tan dichosa mansión si no es por ella. Nada de esto es verdad. Nada de esto dice la Biblia. La Virgen María no es intercesora. El único intercesor que tenemos en la Biblia es Jesucristo. Porque hay un Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único intercesor que hay entre Dios y nosotros es Jesucristo, no es María. Por otro lado, se la llama también Salvadora. Este Alfonso María de Ligorio, jesuita, en el libro que ya he citado, Las Glorias de María, dice: sin la intervención de María no salva Dios a nadie. Por favor. María es omnipresente en salvar a los pecadores. Si la intervención de María no salva a Dios a nadie, ¿dónde lo ha leído? Porque la Biblia dice: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, añade Pablo, de los cuales yo soy el primero. María no es salvadora. María es la madre del Salvador. Es distinto, pero ella no puede salvar. Ni el Padre le ha asignado el papel de salvadora. En ningún otro, sigue diciendo Pedro, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María no es salvadora. En ningún otro hay salvación. Cuando María se encuentra con su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en las montañas donde vivían, María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y escuchen, dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si la propia Virgen María reconoce que Dios es su Salvador, ella no puede ser salvadora. Por otro lado, se la llama también Inmaculada. Cuando el sacerdote dice Ave María Purísima, los que están en la iglesia contestan: sin pecado concebida. ¿María fue concebida sin pecado? No es verdad que fuera concebida sin pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción no fue promulgado hasta el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Es decir, antes de esa fecha no se decía que María había nacido sin pecado. Pero más aún, si María había nacido sin pecado, como la simiente del pecado se transmite, hay que suponer que la madre
también nació sin pecado, si no se lo habría transmitido a ella. Y la abuela a la madre, y la bisabuela a la abuela. Y así tendríamos una serie de mujeres, hasta Eva, que hubieran nacido sin pecado. María no fue inmaculada. Aquí tengo una cita del escritor San Ambrosio. Ustedes no lo conocen, pero es igual, yo he investigado todo esto para el mensaje de esta mañana. San Ambrosio dijo en el siglo IV, comentando el Salmo 118, ninguna criatura concebida por el contacto del hombre y de la mujer ha sido exceptuada del pecado original. María nació también de un hombre y de una mujer. María fue concebida por el pecado, también con el pecado original. El único que fue concebido sin pecado, ustedes lo saben. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado para que nosotros fuésemos llamados hechos justicia de Dios. El único ser en el mundo, porque Cristo vivió en la tierra 33 años, el único nacido de mujer y de hombre que nació sin pecado fue Jesucristo. María no. El dogma de la Inmaculada Concepción no es un dogma verdadero. Todavía más se la llama a María Madre Universal de los creyentes. Madre Universal. ¿De dónde se ha sacado la Iglesia Católica que María era Madre Universal? Se lo voy a decir a ustedes. Cuando Cristo está en la cruz, al pie de la cruz estaba la madre, tenía que estar allí, la madre y Juan. Los demás discípulos habían huido. Juan estaba al pie de la cruz. Estarían tan cerca de la cruz porque aunque Jesús estaba pasando por aquel trance de la muerte, todavía tenía una voz fuerte. Y viendo a María y viendo a Juan, estaban muy cerca de la cruz, porque lo oyeron. Jesucristo dice, mirando a María, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Lo único que estaba haciendo Jesús desde la cruz, porque no se fiaba de sus hermanos, era encomendar a María al cuidado de Juan. Pero al decirle, he ahí tu madre, no significa que fuera madre de los creyentes. No es nuestra madre. Ni ella se consideraba madre de los creyentes. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y lo cumple Juan, porque Juan, después de la muerte de Cristo, toma a María y se va con ella a Éfeso, que hoy es Turquía. Yo he estado en Éfeso 2 veces, en esta ciudad turca, y allí hay una catedral de la Iglesia Ortodoxa dedicada a la Virgen María, porque María murió allí en Éfeso. Hoy Juan volvió otra vez a Jerusalén. Todavía más, a María se le llama, que ya es lo último que se puede decir de ella en mentiras, a María se la llama Madre de Dios. El sacerdote pregunta, ¿María es Madre de Jesús? Sí, Padre. ¿Jesús es Dios? Sí, Padre. Luego, ¿María es Madre de Dios? No, Padre. ¿Por qué no? Porque María fue madre de la naturaleza humana de Jesús. El credo apostólico ya habla de Jesús como Dios y hombre verdadero. María era madre de la naturaleza humana de Jesús.
no de la naturaleza divina. ¿Cómo? Si Juan dice, en el principio era la palabra, el verbo. Cristo estaba con el Padre desde el principio. Y el mismo Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo podía ser María madre de Dios? Si Cristo como Dios era mucho antes que María en el tiempo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes que Abraham, decía Cristo, yo soy. Luego, si era antes que Abraham, era también antes que María, porque María vivió mucho después de Abraham. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, uno de los grandes errores, fue promulgado por el Papa, como he dicho, no, este es otro, Pío XIII, el 1 de noviembre de 1950, casi cuando yo me convertí. Yo me convertí en octubre de 1950. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, enemigo de Franco, el Papa Pío XII promulgó el dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué significa el dogma de la Asunción? Para la Iglesia Católica, el dogma de la Asunción significa que María, inmediatamente de la muerte, subió al cielo en cuerpo y alma. No, señor, subió en alma. El alma sí, su espíritu sí, inmediatamente a la presencia del Padre, al lado del Hijo, pero el cuerpo no. El cuerpo quedó en la tierra y, como he dicho, está enterrada en una catedral ortodoxa en la ciudad de Éfeso, en Turquía. Se puede ir allí y verificarlo. La historia clara es que Juan se la llevó a Éfeso, María muere en Éfeso, Juan regresa a Jerusalén, en Jerusalén no lo querían, las autoridades le tenían miedo a Juan, no querían matarlo, entonces el emperador Domiciano decreta expulsarlo a la isla de Patmos. Está en Patmos un tiempo, regresa a Jerusalén y en Jerusalén muere Juan. Pero María muere en Éfeso. Subió al cielo el alma de María. ¿Cómo no? Yo creo que desde entonces, desde su muerte, María está junto al Padre y al Hijo arriba, pero el cuerpo no. El cuerpo quedó aquí en la tierra. Estos son algunos errores de la Virgen María que se dicen acerca de la Virgen María. Pero, ¿se puede aprender algo de la Virgen María? Tantas cosas. Justiniano tendría que estar aquí por lo menos 2 horas. ¡Qué gran mujer! No entiendo por qué no se predica más de ella. ¿Saben ustedes que en América Latina tiene 22 países? Yo he predicado en 19 de los 23. 22. En 19. Me faltan 3 nada más para completar toda la América Latina. Me falta Chile, Bolivia y Paraguay. He predicado en todos estos demás países en iglesias de Cristo. Y los predicadores de las iglesias de Cristo en América Latina no quieren hablar de María. No lo hacen. Dicen, no, que María es católica. María no es católica. María es María. Es la madre del Salvador. Pues no se pueden decir cosas de María como madre.
Habría que ver a María en el parto, cuando da a luz. En aquella época no era como en nuestros días. Hoy una ecología, pues ya sabe si es niña o niño, pero en aquella época no. Seguramente cuando ella da a luz, le dicen los que estaban allí en la posada: ¡es un niño, José! ¡Es un niño! José diría: ya lo sé que es un niño. Ya me han dado hasta el nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un niño. Pero en el parto, la Virgen María estaría como, qué sé yo, como Alicia del País de las Maravillas. Para ella era algo grande. Iba a dar a luz al Salvador del mundo. Iba a dar a luz al que sería el Redentor de todos nuestros pecados. Y tuvieron que hacer el viaje rápido, porque María estaba ya de 9 meses, cuando el emperador romano decreta que cada judío tenía que ir a empadronarse a la ciudad donde había nacido. José había nacido en Belén. Y José le diría: María, tengo que llevarte. Pero José, estoy a punto de dar a luz. Tengo que llevarte. Es la orden de Roma. Te llevaré en un borriquito. Y la lleva a Belén. Y María estaba ya a punto de dar a luz. Y da a luz. Da a luz la mujer. ¿Y de qué forma? Dice que da a luz y lo vuelve en pañales. ¿Cómo serían aquellos pañales? ¿No sería la mujer embarazada que le dice al marido: estoy a punto de dar a luz, vete a la farmacia y tráeme pañales? ¿Cómo serían aquellos pañales? Pero ya iba preparada ella. Iba preparada. Y dice que lo envolvió en pañales. ¿Qué sentiría María? Tú que eres madre, métete en el mensaje. ¿Qué sentiría María? ¿Y cómo serían aquellos pañales rústicos en los que envolvió al niño, sabiendo quién era el niño, que llegaría a ser el Salvador del mundo, sabiendo que era encarnado? ¿Cómo lo envolvería? Pero el niño nace. El niño nace y ya ha nacido. Y ya está en el mundo. ¿Qué se hace con un hijo? Hay un versículo que se lo ofrezco a todas las madres, en Lucas capítulo 2, verso 52, que dice: el niño había nacido ya. El niño tenía ya unos 2 años, porque cuando los magos, los supuestos magos, llegan donde estaba Jesús, no estaba en el pesebre, como lo ponen cada Navidad. El niño tenía ya 2 años y estaba en la casa. Por eso Herodes ordena la muerte de niños de 2 años abajo, porque Jesús tenía 2 años y no estaba en el pesebre, como se pone en Navidad. Estaba ya en la casa. El niño ya había nacido. ¿Qué se hace con un hijo nacido? Este versículo de Lucas 2:52 es fundamental. Mujer, en la crianza de un hijo. El niño crecía, dice Lucas, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Traer a un hijo al mundo no es suficiente. Hay que criarlo, hay que educarlo, hay que preocuparse de él.
Hoy día, según las estadísticas que me ha pasado Juanjo, hay 500 millones de niños en el mundo analfabetos, que no saben leer ni escribir. 500 millones. Y dice aquí, el niño crecía primero en sabiduría, es decir, un desarrollo cultural. Al niño hay que ponerlo desde pequeño en la escuela primaria, crecía en sabiduría, crecía en cultura, en conocimientos. Claro, España no es un país tercermundista. Aquí los niños van a la escuela desde primaria. Pero también hay padres y madres que les importa poco la educación del niño. El niño crecía en sabiduría. Añade, crecía en estatura. El niño crecía en sabiduría, crecía también en estatura, dice, el desarrollo físico. El niño no puede quedar hecho un enano. El niño tiene unas necesidades físicas. El niño tiene que desarrollar en sabiduría, en conocimiento y también en estatura. Y hay que tener mucho cuidado con la educación del niño. Crecía en desarrollo espiritual, en gracia para con Dios. Los hijos de usted han crecido o están creciendo en gracia para con Dios. Dice que el niño Jesús crecía así. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios. Es muy importante el crecimiento espiritual del niño. Y crecía también en gracia para con los hombres. ¿Qué es esto? Pues el niño Jesús crecía enseñado por los padres en el respeto a los seres humanos, en los respetos al hombre. Hoy hay niños que con 12 años ya no respetan a ninguna persona mayor. Y muchos que ni respetan siquiera a sus padres. El niño crecía, el niño Jesús crecía como deben crecer todos los niños. Y aquí la grandeza de la Virgen María, preocupada porque el hijo creciera en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios, para Dios, y en gracia con los hombres. Hay análisis estremecedores. 4 millones de españoles, de niños, han probado la cocaína, la droga, entre los 12 y los 19 años. 48 de cada 100 niños españoles beben con regularidad alcohol. La Organización Mundial de la Salud dice que fuman los niños, muchos niños, a partir de los 11 años. La responsabilidad de la Virgen María debe ser la responsabilidad de usted. La responsabilidad de la madre. Porque los análisis que se hacen de los niños son estremecedores. Y sobre todo, que crezcan en gracia para con Dios. El niño ha crecido. Jesús no podía quedarse estancado en la estatura. Ha crecido. Ya tiene 12 años. La madre le ha hecho una túnica de colores, como el padre de José. Y le dice María a José: José, ¿por qué no vamos un año a Jerusalén por la Pascua? Mujer, no tenemos dinero para ir a Jerusalén. Además, en Jerusalén, ¿habrá tanta gente en Jerusalén en la fiesta de la Pascua? Que le encuentra a María, que van de todos los países conocidos a Jerusalén.
pero José, podemos ir un año al menos y llevamos al niño, que ya tiene 12 años, vamos a llevarlo. Va con el niño a Jerusalén, tan contentos en la fiesta de la Pascua. Allí en empujones, la gente por ahí por el lado. María pregunta, José, el niño está contigo, ¿verdad? No, conmigo no, está contigo. Conmigo no. Bueno, estará por aquí, no te alarmes. ¿Pero dónde? Por aquí. ¿Por aquí por dónde, José? Tú lo has perdido. No, yo no lo he perdido. ¿Dónde está? Aquí estaba antes. Señora, ¿usted ha visto a un niño de unos 12 años? Con una túnica muy bonita. No, no lo he visto. Señor, ¿usted ha visto un niño de 12 años? No lo he visto. Niño, ¿tú has visto a otro niño de tu edad por aquí? No lo he visto. Y pasa el día y la noche, parte de la noche, buscando al niño. Y los dos, apesadumbrados, hundidos, como cualquier padre, como cualquier madre. Y María le dice, José, hemos buscado al niño por toda Jerusalén y no está. José dice, bueno, hay un lugar donde no hemos mirado. ¿Dónde? En el templo, pero José, ¿qué va a hacer un niño en el templo? ¿Y cómo va a ir al templo? Pues no hemos buscado por todas partes, vamos allí. Van allí y allí lo encuentran. Con 12 años discutiendo con los grandes del miembro de Sanedrín. Con los grandes de la religión judía, allí estaba Jesús. ¿Estaba perdido? No. Perdidos están los hijos de usted si no están aquí en esta mañana. Aquí es donde no están perdidos. Aquí. Fuera de aquí sí están perdidos. Llega el domingo por la mañana al niño, levántate, o a la niña, vamos al culto. No, déjame dormir, el padre, bueno, deja dormir al niño, deja dormir a la niña. No, Señor, tráigalos al culto, tráigalos a la reunión. Si el niño se pierde en algún lugar, que se pierda en este edificio de Fuenlabrada. Amén. Que se pierda aquí, porque aquí es donde no están perdidos los niños. María era una madre de la que las madres tienen mucho que aprender. Porque además era una madre que compartía la alegría con el hijo. Se hacen unas bodas en Caná de Galilea, invitan a Jesús y allí estaba la madre. La madre estaba invitada, tal vez no, pero era un día de fiesta, de alegría para el niño. Y donde esté el niño en alegría, allí debe estar el padre y la madre. Niños que lleguen corriendo a la casa con buenas notas. Papá, he sacado buenas notas en el colegio. Déjame que ahora estoy ocupado. Un momento de alegría de tu hijo debe ser un momento compartido por ti como padre y como madre. La madre debe estar donde está la alegría del niño. Y donde está, la madre debe estar también donde esté el dolor del hijo. Y aquí la Virgen María nos da un buen ejemplo. Todo esto lo tengo escrito. La Virgen María nos da un ejemplo. Porque dice la Biblia que cuando Cristo estaba crucificado, María estaba allí, ya lo he dicho antes. Estaba al pie de la cruz. No lo toquen. No le hagan daño. Es mi hijo. Yo le he dado a luz. Como estaba en la alegría del hijo, estaba también en el dolor del hijo. El hijo estaba sufriendo y allí estaba también la madre. La madre estaba en una protesta silenciosa, no como esas protestas que se hacen ahora del sí es sí. Qué tonterías, la ley del sí es sí, de esta Montero. Dice la Biblia
que la Virgen María era una mujer completamente entregada al Hijo. Donde estaba el Hijo sufriendo, allí estaba la madre. Termino este mensaje de la Virgen María. Dice Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará Dios de una madre? Aunque se olviden de ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de una madre. Esta es la imagen, el mensaje, este hermoso, si ustedes quieren llamarlo aquí, de la Virgen María. E insisto, de la Virgen María tenemos que seguir aprendiendo mucho y predicando de vez en cuando. Que Dios les bendiga.